mientras que la altura máxima para el eje Y fue de 21,5 centímetros. El tiempo de vuelo considerado para este proyectil fue de 0,7 segundos. Bueno, pues para el experimento de esta semana, el tiro parabólico, se tenía que medir las posiciones de los puntos con respecto al tiempo. El tiempo se hallaba era 1 sobre la frecuencia que se daba, que era 50 Hz. Posterior a eso se hacían las respectivas gráficas de posición tiempo, velocidad tiempo y aceleración tiempo, en donde para la posición en los puntos de Y, o sea las alturas, daba una curva y para las velocidades daba una recta con pendiente negativa y para las aceleraciones daba un mientras que para el eje X no existía ninguna aceleración, por tanto es nula, es cero. Mientras que para las aceleraciones en los movimientos en el eje Y daba una constante. Y los valores para el movimiento en el eje X se tomaron 35 datos iguales que el anterior y se graficó posición tiempo, aceleración tiempo y velocidad tiempo. Para la posición se tuvo una recta con pendiente positiva, para la velocidad fue una constante y pues para la aceleración fue cero. Hola, cordial saludo. Mi nombre es Andrés Felipe y a continuación les voy a presentar el análisis de resultados de la práctica correspondiente al movimiento parabólico del laboratorio de física. Bueno, comenzamos partiendo que en este movimiento se desarrolla en el eje X y en el eje Y, o sea, es un movimiento que se desarrolla en dos dimensiones. Y a partir de esto vamos a analizar este movimiento en dichos ejes. Comenzamos analizando este movimiento en el eje Y. Para el eje Y tenemos los siguientes valores, o las siguientes gráficas. Tenemos el de la gráfica de posición contratiempo, la aceleración contratiempo y la velocidad contratiempo. Observando las gráficas, vemos que en la gráfica de velocidad contratiempo, eh, la, velo- la velocidad contratiempo se forma una línea horizontal paralela al eje Y, es decir, paralela a este eje, indicándonos que como que la velocidad es constante y como la velocidad es constante no hay aceleración, la aceleración es nula y lo comprueba la gráfica de aceleración, ya que estos valores se van acercando a cero. Bueno, y viendo estas tres gráficas, podemos determinar que en el eje X presenta un movimiento rectilíneo uniforme. Ahora pasamos al análisis en el eje Y. Para el eje Y tenemos de igual forma tres gráficas. La primera que es posición contratiempo, aceleración contratiempo y velocidad contratiempo. En la de posición contratiempo podemos ver cómo se va formando la semiparábola, indicándonos que es un movimiento parabólico. Bueno, en la gráfica de velocidad denotamos que es una relación lineal descendente, indicándonos que la velocidad varía. En la gráfica de aceleración contratiempo tenemos valores constantes deduciendo que no varía en gran medida sus valores. Y analizando estas tres gráficas tenemos que en el eje Y se presenta un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Y partiendo de estos, de partiendo del conocimiento de cuáles movimientos se presentan en cada eje, tenemos las siguientes fórmulas. Tenemos que para X, para X tenemos para X tenemos que, perdón, lo borro acá. Para X tenemos que X, en el eje X, como es un movimiento rectilíneo uniforme, tenemos que Y es igual a velocidad inicial más, perdón, aquí va,
aquí va x inicial más velocidad inicial por tiempo. Como es en el eje x, tenemos que el coseno del ángulo. Y para y tenemos, como es un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, tenemos que y es igual y es igual a y sub 0, y inicial, más velocidad inicial por tiempo. Como es en el eje y, tenemos seno del ángulo, menos un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Bien, y analizando el movimiento, tenemos, este es el movimiento semiparabólico que se formó, y tenemos que este ángulo vale 0, porque aquí comienza, no tiene ningún ángulo. Entonces, partiendo de esto, estas fórmulas cambian. Y ya les voy a decir cómo quedan. Sí, es decir que como no hay ángulo, eso afecta en todas las fórmulas. Entonces nos quedarían las fórmulas igual. En x quedaría x igual a velocidad inicial descompuesta en x por el tiempo. Y en y nos quedaría igual que y quedaría igual a la altura o y inicial, o y, el valor de y que tomemos, menos un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Y para finalizar tenemos las conclusiones, las cuales son: en el movimiento parabólico se puede determinar que se desarrolla en dos dimensiones, en el eje X como en el eje Y. Para el eje X presenta un movimiento rectilíneo uniforme, ya que no hay aceleración. En el eje Y presenta un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Y conociendo qué movimiento participa en cada eje, se puede determinar las fórmulas que ayudan a calcular las velocidades, las posiciones o el tiempo en este movimiento.